Vamos a ver nivel 4, lección 2 de guerra espiritual. Seguimos con el seminario y vamos a ver, ya vimos en una lección 5 espíritus que dañan a la iglesia. Hoy vamos a ver otros 5 espíritus que también atacan a la iglesia para que nosotros estemos prevenidos, no nos dejemos sorprender, ¿de acuerdo? Hemos de analizar los 5 espíritus más persistentes que están atacando a la iglesia en nuestros tiempos. El espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, el espíritu farisaico o legalista, el espíritu de brujería y hechicería y el espíritu de tibieza o espiritual de letargo. Es importante saber contra qué estamos peleando. Muchos nos vamos a identificar o se van a identificar con alguno de ellos y es necesario. Lo primero para hacer un cambio es reconocer o nuestro error o qué es lo que me está afectando en la vida. Si yo digo, no, a mí no me pasa nada, es bloquearte ante la verdad que te está atacando. Todos ellos son reales y han causado miseria en muchas congregaciones. Hoy día algunas veces nos preguntamos por qué sucedió esto en nuestra iglesia. Tenemos que saber que vivimos en una guerra continua. El que diga yo no le entro a la guerra espiritual es como decir yo no le entro al cristianismo, porque siempre estamos inmersos en una guerra. Solo que hay quien se deja atacar y hay quien ya dijimos basta. Ya no más le vamos a dar autoridad al diablo sobre nuestros hijos, ni sobre nuestros negocios, ni sobre nuestra salud, ni sobre nuestra congregación, ni sobre nuestro ministerio, ni sobre nuestra economía. ¿Amén? Amén. Algunas veces nos preguntamos por qué sucedió esto en nuestra iglesia. Tenemos que saber que vivimos en una guerra continua y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra el enemigo de Dios y del hombre, Satanás, y la serpiente antigua, que es el mismo ser. Muchas veces esos 5 espíritus se manifiestan a través de personas dentro de las mismas iglesias. Muchas de estas personas ni siquiera se dan cuenta de que el enemigo las está usando. Otros sí lo hacen, pero no buscan ayuda. Vamos a empezar con el primer espíritu, que es uno de los más dañinos, diría yo. El espíritu de Jezabel. Acompáñame a la primera carta de los Reyes en el capítulo 21, verso 25. Ya vimos en una enseñanza un desglose de lo que es este espíritu. Ahorita estamos haciendo un repaso y luego vamos a seguir con los otros 5, porque es importante, tu pastor, evangelista, tu maestro, que nos estás viendo, que detectes estos espíritus, los ates, los envíes al abismo, los reprendas. Ahora vas a ver qué es lo que vas a hacer. Pero antes que nada tienes que aprender a identificarlos. Dice, la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Entonces, para entender mejor el espíritu de Jezabel debemos hablar primero de Acab, rey de Israel. Desobedece al rey de Jehová al casarse con la hija del rey Sidonio de Fenicia. Ella era sacerdotisa de Baal. ¿Qué es esto? Era una mujer que ofrendaba al demonio, Baal, eso es lo que significa. Y Acera era una deidad que se adoraba por medio de árboles o de los troncos de árboles. De ahí nace también la adoración al famoso árbol de Navidad. Esta última era la diosa de Astoret. Astoret es un lugar. O Asterot, así llamada por los fenicios, reina del cielo. Astoret es el lugar, Astarot es la misma Acera o reina del cielo, la cual está escrita también
en el libro del Apocalipsis. Baal era el dios Sol que necesitaba sacrificios humanos. Era la adoración misma a Satanás. Recordemos que es un nombre genérico, Baal. Tamuz, por ejemplo, fue el mismo dios Nimrod reencarnado, entre comillas, en un árbol. Así dice la mitología. Y a ese dios lo adoraban como el dios Sol. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica adora a ese dios. Si tú ves lo que levantan para la hostia, es un sol. Ese es el Dios que ellos adoran, no a nuestro Dios Jesucristo. Dios con D minúscula. Cuando diga Dios con D minúscula, me estoy refiriendo a un ídolo, a un Dios pagano, no al Dios todopoderoso al cual servimos. Amén. Amén. Baal era el dios Sol que necesitaba sacrificios humanos. Era la adoración misma a Satanás. Acá permitió que la idolatría a través de su esposa tomara el dominio espiritual de los hijos de Israel, estableciendo la adoración de dioses paganos y el sacrificio de niños. Esto hasta el día de hoy se sigue haciendo, amados. No nos debe de sorprender, por eso debemos cuidar mucho a nuestros hijos, porque se siguen entregando niños a estas deidades, a Baal. Repito, Baal es un nombre genérico, quiere decir demonio, pero en este caso estamos hablando de Astarot, reina del cielo. Les acabo de mencionar a Sera, les acabo de mencionar a Tamuz, que es el dios Sol, igual que a Sera. Acá representa al hombre débil, de espíritu y de carácter. Muchos varones son dominados por Jezabel, el espíritu de Jezabel. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos varones tienen ese espíritu, ese demonio de Acab. Es un demonio que se deja dominar por la mujer, en lugar de tomar el control en casa, como Dios lo estableció, como cabeza del hogar. ¿Qué pasa? Que se voltean los papeles, la mujer quiere dominar y el hombre se deja. El espíritu de carácter representa al hombre débil y de espíritu y de carácter débil también, tanto en el hogar como en la iglesia. La consecuencia de su posición pasiva fue la destrucción del sacerdocio familiar, su desobediencia a la ley de Dios y su pasividad frente a lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué está diciendo con esto? Que a veces el hombre deja que la mujer mande, deja que la mujer dirija la casa. El hombre deja que la mujer dirija la iglesia, la congregación. Deja que la mujer ordene las cosas en la congregación cuando debe ser él quien lo haga. Si esto está pasando en tu congregación, que tú ves que la esposa del pastor le dice lo que tiene que hacer, le dice cómo se van a hacer los eventos, le dice qué se va a hacer con el dinero, etcétera, 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 ahí hay un espíritu de Jezabel en la mujer y un espíritu de Acab en el varón, igual en nuestros hogares. Ese no es el orden que Dios estableció para la iglesia. El orden que estableció Dios es que el hombre va a ser la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Así lo dice en la primera carta de Pedro. Su pasividad frente a lo que sucede alrededor le da el campo libre a su mujer Jezabel, que sin perder la oportunidad toma el control de todo. Repite conmigo: el control de todo. El control de todo. Ejerciendo un dominio tal que más de 10 millones de hebreos se inclinaron para adorar a Baal. En esos momentos tan decisivos, solo 7,000 rodillas no se doblaron ante sus dioses falsos. Entonces, ¿qué va a hacer esa mujer? Hacer que adoremos el dinero, hacer que adoremos al hombre, hacer que adoremos el ministerio en lugar de adorar a nuestro único y verdadero Dios. ¿Amén? Amén. Jezabel era realmente Jezabel, la esposa controladora y manipuladora de Acab, rey de Israel. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 14 al 19. Quiero que me lean en voz alta, por favor. Alguien que lea fluido y fuerte, por favor.
Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo a Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Bien, Elías dice, congrégame a todos esos profetas de Baal. ¿Qué quiere decir? Adivinos. Ellos les llaman profetas, pero realmente son adivinos. Cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como la fuente de la sensualidad obsesiva. O sea, mujeres que vienen a la iglesia vestidas de una forma inadecuada. Escotes, minifaldas, ropa muy entallada, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien no vamos a decirle cómo vestir a la mujer, pero tampoco vamos a permitir que vengan sensuales a un lugar de culto a nuestro único y verdadero Dios. Amén. Amén. Los identificamos por la adoración a lo oculto, la hechicería, la igualdad de los sexos. Su nombre significa sin cohabitación. Algunas de sus características son las siguientes. ¿Qué significa Jezabel? Sin cohabitar. ¿Qué quiere decir? Que es una mujer que le cuesta mucho trabajo convivir con un hombre, cohabitar en armonía y en amor con su marido. No se interesa por otros, no le agrada trabajar en equipo, es autosuficiente o se cree autosuficiente, o sea, cree no necesitar del varón. Yo puedo trabajar, yo gano mi dinero, yo me compro mi ropa, yo me compro mis zapatos. Eso no es lo que Dios quiere para el matrimonio. Si bien el día de hoy ambos pueden trabajar, ambos también deben de pagar los servicios, ambos deben de pagar las cuentas, si ambos trabajan, ambos deben de hacer el quehacer en el hogar, pero deben de ayudarse mutuamente. Este espíritu, una de sus características es que no le gusta trabajar en equipo. Se siente autosuficiente. Controla la mente bajo la influencia de espíritus demoníacos. O sea, controla al marido o a otras personas, pero no por mentalismo ni por poderes mágicos. Bueno, más bien por la influencia de demonios. Seduce y controla a través del sexo. No solo al marido, sino a sus amantes. O sea, ya estamos hablando de adulterio también. Desprecia la autoridad masculina. Es la mujer que nosotros le llamamos el matriarcado, la que quiere mandar, la que quiere decir que se hace en el hogar, la que quiere controlar al marido, la que quiere controlar el dinero en la casa. Esa mujer está infundida por un demonio de Jezabel. Si bien es importante que ambos sepan cuánto dinero entra a la casa, pagar sus cuentas, ayudar a ambos en el quehacer, si ambos trabajan, pero si los dos no trabajan y la mujer está en casa, pues entonces a la mujer le toca la casa y al hombre traer el sustento. Si el hombre por alguna razón se queda sin trabajo y la mujer trabaja, bueno, pues el hombre tendrá que hacerse cargo del hogar mientras la mujer trae el sustento, pero esto debe ser de manera temporal. Si se acostumbran a vivir así, están viviendo al revés del propósito que Dios estableció para el hombre y hay un espíritu metido ahí. Esto sucede hasta en la vida de pastores, se los quiero decir. Este espíritu se caracteriza por el dominio y control al marido en lugar de la sumisión a la autoridad. Ya vimos y hemos estado viendo algunas enseñanzas para los matrimonios que la mujer debe estar sujeta al marido.
¿Qué quiere decir esto? No que esté oprimida por el marido, ni sobajada por el marido. No, sujeta es que siga la dirección de su esposo, el consejo de su esposo. Yo lo digo de una forma muy peculiar, que se tome de su brazo y se deje guiar. No que esté bajo sus pies, son dos cosas diferentes. Porque a veces la mujer aquí en México entiende como sumisión el estar bajo el yugo de un esposo, y no, no es esa la sumisión. La sumisión es someterte, pero no a la fuerza, sino someterte de buena voluntad a tu marido, mientras que el marido debe someterse al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si tu marido no se sujeta al Señor Jesús, pues tú tampoco tienes obligación de sujetarte a Él, porque a lo mejor te manda que bebas con Él y tú no debes beber, porque eres una hija de Dios. A lo mejor te manda que te prostituyas para traer dinero a la casa, y obviamente tú no vas a hacer eso. Entonces no te puedes sujetar a un hombre que está en el mundo. Te debes sujetar a un hombre que está en el camino de Dios, porque Él no te va a mandar a hacer cosas que desagraden al Señor Jesucristo. Esto simplemente significa que rehúsa a cohabitar o a vivir con alguien a menos que pueda controlar o dominar a ese alguien o esa relación. Si no logra controlar, cambia de táctica hasta lograr sus objetivos. En secreto insta al mal a su marido, se esconde detrás de él. Este espíritu lo vemos en la mujer de Herodes, por ejemplo, que le pidió a su hija que bailara ante el rey. ¿Para qué? Para seducirlo con movimientos sensuales y así poder realizar sus planes de matar al profeta de Dios, Juan el Bautista. ¿Qué hizo? Utilizó a su hija, vendió a su hija. ¿Cuántas mujeres no hemos visto que traen a sus hijas con unos pantalones bien apretados o con unas falditas bien cortitas y parece que la andan vendiendo en la calle, ¿verdad? Y no le importa que todos la volteen a ver, no le importa que le echen piropos, tal parece que la anda ofreciendo. ¿Verdad que lo hemos visto? Ahí está el ejemplo de la mujer de Herodes. ¿Qué quería? Al mandar a seducir a Herodes por medio de su propia hija, estaba prostituyendo a su hija, con tal de que de matar al profeta de Dios, que es Juan el Bautista. En el ser humano opera en el área del individuo, o sea, hombre o mujer, ataca a ambos sexos, pero tiene mayor tendencia hacia la mujer. O sea, hay hombres que también tienen ese espíritu, aunque regularmente es un espíritu demoníaco femenino. Aunque sabemos que los ángeles, aunque sean caídos, son asexuales, pero ya cuando se manifiestan en la mujer, pues se convierten en femeninos, o cuando se manifiestan en el hombre, pues igual en masculinos. Generalmente se deja dominar por los celos. Puede ser insegura, vanidosa, controladora y dominante. Usa el sexo porque hemos visto que su mayor fuerza está en el control. Lo podemos encontrar en mujeres amargadas contra los hombres que los humillan públicamente y los controlan con amenazas en su vida sexual. Humillar a un varón delante de la gente es una de las manifestaciones de este demonio. Si tú que me estás viendo, hermana o hermano o mujer, te has dado cuenta, empecé esta predicación con una palabra y es la siguiente: lo primero para hacer una transformación en nuestras vidas es reconocer nuestros errores. Si no reconocemos nuestros errores, no vamos a cambiar nunca. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. Si tú te das cuenta que eres así, amada hermana o amado hermano, ven, necesitas ser liberado. Ven, pide una consulta para liberarte y lo vamos a hacer con mucho gusto y sin ningún costo, con tal de que tú seas libre y puedas tener un matrimonio feliz. El control y el dominio son su objetivo. En la iglesia se infiltra para controlar al siervo de Dios o para hacerlo caer. También opera en la iglesia como un espíritu de seducción y de fornicación, aunque se mueve dentro de la iglesia, odia el espíritu profético. O sea, gente que rehúsa creer la profecía. Mujeres que quieren seducir al pastor. ¿Para qué? Pues para hacerlo caer. No es el caso. Pero hay iglesias donde han caído pastores por mujeres que los seducen. Obviamente, infestadas por un espíritu demoníaco llamado Jezabel. El siervo enviado de Dios
lleno de poder y de manifestaciones gloriosas para los últimos días. En la nación, ya vimos que en la iglesia es una mujer que trata de controlar al pastor, de seducir al pastor, ¿para qué? Pues para echar abajo el ministerio, la iglesia, ¿amén? Amén. Aunque se mueve dentro de la iglesia, odia al espíritu profético. Gente que dice, ya no existen los profetas, ya no existe la profecía. Claro, tú no debes de venir a la iglesia a estar escuchando profecía. Tú debes de venir a la iglesia a adorar al Señor Jesucristo y a escuchar la predicación de su palabra. Pero no faltará quien te dé una profecía o hable de un sueño profético para darle dirección a tu vida, o dirección a tu ministerio, o dirección a tu matrimonio. De hecho, hoy tú puedes estar recibiendo una profecía para tu vida. En la nación opera como principado, en toda una nación. Recordemos la jerarquía demoníaca: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, un principado es algo que gobierna toda una nación. Por ejemplo, en México, la Guadalupe. Eso es un principado. Un demonio que está detrás de esa imagen, de esa supuesta virgen, que domina a la nación. ¿Por qué? Porque reúnen 5 millones de personas cada año. Porque cada peregrinación mueren y mueren gentes, y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque ganan millones y millones de pesos al reunir a toda esa gente inocente, e ingenua e ignorante, con todo respeto, de las cosas de Dios. Opera como principado en toda la nación, tomando fuerza y encadenando a sus habitantes, como en el caso de Acab, rey de Israel. Estamos hablando de Acab, pero cada país tiene potestades diferentes, ¿verdad? Hoy por hoy la lucha se hace más fuerte debido a los medios de comunicación, que son la vía por la cual el principado de Jezabel opera en las naciones. Este espíritu opera sin obstáculos a través de la industria del espectáculo, diversiones, modas. Hermanitas, ¿verdad?, que se dedican ya a desfilar en desfiles de modas, cuando lo que debemos hacer es dejar de exhibir nuestros cuerpos. No, les han enseñado mal. Se han metido en un evangelio light, tibio. La Biblia dice: sé frío o sé caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Dios no quiere gente tibia en la iglesia. ¿Eres frío? Vete. ¿Eres caliente? Éntrale a las cosas de Dios, pero éntrale con todo, porque a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Cuando llegues a la presencia de Dios y te diga tú no puedes entrar aquí, te vas a arrepentir de no haber hecho caso de estas palabras. ¿Son duras? Sí, son duras. Pero es necesario que te las digamos. Porque el día de hoy, hermanas cristianas exhibiendo sus cuerpos en una pasarela, por favor, ¿cuál cristianismo? La nueva era, que nos invita al mentalismo. Todo lo que pienses, todo lo que anheles, todo lo que desees va a venir a ti porque lo estás atrayendo. Eso es mentalismo. Eso es una doctrina demoníaca. Piénsalo, siéntelo, ya es tuyo, y te empiezan a guiar en una meditación. Todo eso es una meditación zen, una meditación guiada. Se llama mentalismo y es demoníaco 100%. Modas. Es que esto está de moda, entonces tú eres como un borrego. Si se pone de moda ponerte la falda en la cabeza y andar desnuda de abajo, vas a andar así con la falda en la cabeza. Si se pone de moda, ahora se puso de moda que los hombres usen tacones, por favor. Se ven como homosexuales o son homosexuales. Yo de verdad, hasta las mujeres las admiro cuando usan esos zapatos. No sé cómo le hacen. Imagínate un hombre con semejantes piernotas, todo peludo, gordo, y con... Bueno, ya no son gordos porque ahora son metrosexuales, ¿verdad? Varón, enseñamos
la clase pasada, el que es hombre ha de comportarse varonilmente, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque los afeminados no entrarán al reino de Dios. No solo dice el varón que se echa con varón, el homosexual, el afeminado. ¿Cuál es el afeminado? El transvesti. El que anda de manita a manita, ¿verdad? Este espíritu opera sin obstáculos a través de la industria del espectáculo. ¿Sabes qué te enseñan en la televisión? La mujer tiene los mismos derechos, claro, pero no tiene las mismas cualidades que el hombre. ¿O acaso el hombre puede tener hijos? ¿Verdad que no somos iguales? No. Claro que no somos iguales. ¿Has visto una mujer calva? A menos que sea por una enfermedad. Pero los hombres ya a cierta edad, muchos se hacen calvos. Yo no he visto mujeres calvas a menos que hayan tenido cáncer, ¿verdad? ¿O has visto mujeres velludas? ¿De pelo en pecho? No. Entonces no digas que somos iguales, no somos iguales. Dios nos creó con diferentes cualidades a cada uno. ¿Tenemos los mismos derechos? Claro. Dios no hace acepción de personas. Dios ama tanto al hombre como a la mujer. Solo que nos creó con diferentes tareas, con diferentes cualidades, con diferentes formas de vida. Entonces, yo no puedo realizar las cosas que hace una mujer. La mujer puede hacer 5 cosas al mismo tiempo. El hombre no. Somos diferentes. La mujer se le seduce por el oído, al hombre por la vista. Somos diferentes. La mujer puede tener hijos, el hombre no, nada más puede hacerlos. Somos diferentes. Entonces no traten de imitar a los hombres mujeres, ni los hombres a las mujeres. Dios nos creó de diferente manera. ¿Amén? Amén. Muchos más se infiltran a través de la pornografía, anuncios, videos para adultos, seduciendo en lo oculto e íntimo a cientos de líderes y pastores religiosos. Con tristeza lo digo, amado. Vimos una estadística en la última convención donde el 40% de los pastores ven pornografía. ¿Qué están ministrando en su iglesia? Lo mismo. Porque al pararme yo aquí estoy ministrando al Espíritu Santo. Pero si traigo un espíritu de pornografía, entonces estoy ministrando ese espíritu de pornografía. O sea, estoy infestando a la iglesia con eso. Por eso yo antes de empezar dije, perdón Señor, porque hoy mentí. Porque si no lo hago, entonces estaría contaminándolos a todos con la mentira. No es por exhibirme, me da pena decirlo, pero lo tengo que confesar para poder subirme a un púlpito. Y tengo que renunciar. Y ya le dije a mi hijo, no lo voy a volver a hacer. Porque esa mentira nos puede costar el trabajo, no por mí. Esa mentira está afectando a la persona para la que estamos trabajando. Entonces a veces creemos que una mentira es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Por una mentira fue destruido Irak. Gente inocente muriendo. Porque dijeron, es que hay bombas atómicas aquí, vamos a destruirlo. No es cierto, eso fue una mentira de los Estados Unidos para robarles el petróleo. ¿Cuánta gente murió por una mentira? ¿Verdad que no es cualquier cosa una mentira? ¿Te digo algo, amado? No mientas. Yo me sentí muy mal después de haberlo hecho. Le dije a mi hijo, no lo voy a volver a hacer, perdóname por darte este mal ejemplo. Y lo digo públicamente, me da mucha vergüenza, pero lo tengo que decir. Entonces, ¿Dios perdona? Claro que Dios perdona. Pero cuando pides perdón de corazón y cuando renuncias a hacerlo. Amén. Amén. Bajo el control de este espíritu, el número masivo de abortos se ha multiplicado por miles en nuestros países en comparación a los sacrificios humanos que recibió Baal en la antigüedad. Yo subí un post, o como le llamen, a Facebook, diciéndole a las mujeres que aprueban el aborto, que dicen, es que es en mi cuerpo. No, perdóname, ese
ese bebé no es tu cuerpo. Si tú quieres quieres hacer lo que sea con tu cuerpo, quítate la matriz para que no tengas más hijos. Ese sí es tu cuerpo. Eso no lo hacen, ¿verdad? ¿Cómo matas a un infante que viene en tu vientre cuando esa vida ya no te pertenece? ¿Sabes cómo los empiezan a destripar? Les quitan primero un brazo, luego les arrancan otro, luego les arrancan pierna por pierna, luego la cabeza, hasta que los destruyen y los sacan del vientre. Y la mujer dice: es mi cuerpo. No es cierto, ese no es tu cuerpo. Ese es el cuerpo de un inocente indefenso que mataste y descuartizaste, mujer. No aprueben leyes que van contra la ley de Dios, que son asesinatos. Tu cuerpo es tu matriz, quítatela si no quieres tener hijos. Eso sí lo puedes hacer con tu cuerpo. No se engañen con esas nuevas leyes que están destruyendo a la humanidad. Que el casamiento gay, LGBTTTI, no sé qué tanto, yo no entiendo. Cuando el Señor dice que ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es la naturaleza para la cual nos creó el Señor. Esto nos recuerda lo que sucede, por ejemplo, en países como Colombia, Cuba y aún en los Estados Unidos de América. Lo que Jezabel aborrece es el arrepentimiento. Por eso, hoy yo te invito a arrepentirte de tus pecados. La humildad de corazón. ¿Qué es la humildad? Reconocer que te equivocas. Empecé esta predicación con lo mismo. Si tú no reconoces tus errores, nunca los vas a cambiar. Si tú eres humilde y dices: sí, la regué, me equivoqué, no importa que sea el pastor, y voy a pedir perdón, vas a poder transformar tu vida. Pero si tú dices: no, yo no me equivoco, yo estoy muy bien, los que están mal son ustedes, entonces tú vas a seguir equivocado siempre. La palabra de fuego, profética. Si tú no crees en las profecías, pues no crees en la palabra de Dios. La mitad de la Biblia son profecías. El sometimiento. Si tú no sabes someterte a tus autoridades, nunca la vas a hacer en la vida. Tú debes, mujer, someterte a tu esposo. Cristiano, someterte a tu pastor y a Jesucristo. Porque tu pastor no es más que un vocero de Jesucristo. Pastor, someterte al Señor Jesucristo. Niños, someterse a sus padres. Empleados, someterse a sus patrones. Comunidad, someterte a las autoridades como son la policía o el ejército. O sea, todos siempre debemos estar bajo sujeción. Repite conmigo: sujeción. Si tú eres una persona que no sabe sujetarte, perdóname, vas a tener muchos frentazos en la vida. No puedes aprender a mandar si antes no aprendes a obedecer. Si tú siempre quieres obedecer y nunca te has puesto al mando de nadie, no la vas a hacer en la vida. Porque para aprender a mandar, primero se tiene que aprender a obedecer. Claro, a nadie le gusta que le manden, pero es necesario. La intercesión y el ayuno. Qué dura palabra, ¿verdad? Hay que ayunar, hace mucho que no ayuno. Es contra Dios mismo y sus líderes escogidos. Tenemos que ayunar, hermanos. La intercesión y el ayuno. Su odio es contra Dios mismo, su odio del enemigo es contra nosotros. Y es contra sus líderes, o sea, los que van a servir a Dios muy pronto. ¿Cuáles son los comportamientos característicos de una persona que está siendo influenciada por este espíritu? Habla a menudo de las revelaciones que recibe. Tiene un gran ego. Pero recordemos lo que nos dice Salomón. A veces la gente anda presumiendo de lo que Dios le muestra, o a lo mejor ni es Dios, es un demonio, como los adivinos, por ejemplo, que te leen las cartas, saben qué te va a pasar, la persona que se te va a acercar, cómo es, y se creen profetas por eso. No son profetas, son adivinos. Consultan demonios para poder adivinar. Y obviamente eso los enaltece, los envanece, los exalta. Termino con esta cita.
Proverbios 27, versículo 2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué quiere decir? No te estés vanagloriando de lo que logras. No te estés vanagloriando de lo que has hecho. No te estés vanagloriando de lo que puedes o no puedes hacer. Mejor di gracias a Dios que me ha dado la gracia, me ha bendecido, y no estarte exaltando a ti mismo, porque eso habla de soberbia y vanidad. Amén. Es común observar que anhela constantemente el reconocimiento de los demás. A veces minimizan a las demás personas para exaltarse a sí mismas. No, es que ese no sabe trabajar, es muy maleta. Es que me estoy exaltando yo. Ah, mira ese cuate, no, es un muy mal marido, que quiero demostrar que yo soy buen marido. Entonces lo mejor es no hablar de las demás personas, sino tratar de mejorar nosotros cada día. No tratar de competir con los demás, sino competir conmigo mismo. Amén. Es común observar que anhela constantemente el reconocimiento, lucha por ser mencionado desde el púlpito, por los líderes, hasta el tal punto que es muy normal verla ofendida, resentida, cuando los líderes omiten mencionar su nombre. Trata de estar cerca de los líderes a través de halagos y cumplidos, o esperando escuchar grandes profecías que la eleven a una posición de grandeza delante de los demás. No tiene nada de malo darle cumplidos a la gente, si vienen con la motivación correcta, pero no lo es cuando se dicen cosas tales como: nadie ha servido en esta iglesia como tú. No, pues eres un buen servidor, pero hay otros también muy buenos. Y no que nadie ha servido como tú. Nuestro pastor no lo entiende ni te reconoce. Es un ejemplo. Muy raras veces quiere estar en autoridad, pero busca el poder detrás del trono, como lo hacía Jezabel. Siempre detrás de su marido, no aparecía en primera plana, pero dirigía el reino desde atrás. Lo que les decía, la mujer a lo mejor no predica. Muchas esposas de pastores, pero desde atrás están manejando al pastor. Están diciendo qué se hace, qué no se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Este espíritu opera en aquellas mujeres que dicen que se someten al marido, pero solamente en público, porque por detrás hacen lo que quieren, dominando y controlando constantemente la situación, al marido, los hijos, el hogar, etcétera. Generalmente atrae a los miembros más débiles de la iglesia y empieza a esclavizarlos con halagos, salamerías, falsas profecías. Buscará personas que estén en rebelión, o aquellas quienes han sido heridas y están resistiendo a la autoridad constantemente. Este espíritu sabe cómo manipular las emociones y usará a sus esclavos espirituales, y se mueve a través de 3 áreas específicas. Una, el chisme. Oye, ¿ya viste el pastor, a los hijos del pastor? ¿Cómo se comportan? Y empiezan a meter cizaña, ¿verdad? Chisme, murmuración. 2, descontento. Oye, no, el pastor no me gustó su predicación. No, pues qué bueno. Porque quiere decir que te vas a transformar. Un día una mujer me dijo, me incomodó mucho su prédica. Qué bueno, hermana. Quiere decir que hay algo ahí que tiene que cambiar en su vida. Porque si no le incomodó, quiere decir que nada más le están dorando la píldora. Y 3, la división. Gente que trata de dividir iglesias, poniendo a unos contra otros, o a la iglesia contra el pastor. Vamos a dejar aquí esta enseñanza, y es nivel 4, clase 1. ¿Sí? Dejamos nivel 4, clase 2 para la siguiente, en Proverbios 6, del 16 al 19. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.